Un hombre rico rescató a una chica sin hogar y la contrató como enfermera para su hijo enfermo. Instaló un monitor de bebé en la habitación y se quedó helado al ver que la noche caía sobre la ciudad y el cielo estallaba con un torrente de lluvia implacable. Alejandro Santillán miraba por la ventana del coche mientras las luces de las calles destellaban en el parabrisas, borrosas y distantes. Regresaba de un día agotador, como cualquier otro, sumido en sus propios pensamientos. A pesar de su éxito como empresario y del respeto que su nombre inspiraba en los círculos más altos de la sociedad, Alejandro sentía un vacío inmenso dentro de él. Ninguna cantidad de dinero o poder había podido aliviar el dolor de ver a su hijo, Emilio, sufriendo día tras día. Emilio, su único motivo para seguir adelante desde la muerte de su esposa, parecía estar desvaneciéndose poco a poco, atrapado en una constante espiral de ansiedad y silencio. De repente, un fuerte frenazo lo sacó de sus pensamientos. El coche se detuvo bruscamente y su chofer, Julio, giró la cabeza hacia él con preocupación. «Lo siento, señor Alejandro. Hay un pequeño problema en la carretera. Parece que hay alguien en medio del camino». Alejandro frunció el ceño y miró hacia adelante. A través de la lluvia, apenas distinguía una figura que se movía torpemente bajo la tormenta, empapada y desorientada. Julio encendió las luces largas y de repente la silueta se volvió más clara. Una joven, de pie junto a un niño pequeño que lloraba desconsoladamente. La imagen le resultó extrañamente dolorosa. Había algo en la forma en que ella intentaba proteger al niño, usando su propio cuerpo como un escudo contra la lluvia, que lo hizo recordar a su esposa, a la forma en que solía consolar a Emilio cuando apenas era un bebé. Sin pensarlo demasiado, Alejandro abrió la puerta y salió del coche, sintiendo la lluvia empaparlo de inmediato. Julio intentó detenerlo, pero Alejandro levantó la mano en un gesto que no admitía réplica. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, acercándose a la pareja con pasos largos y decididos. La joven levantó la vista, sorprendida por su repentina aparición. Sus ojos se encontraron en la oscuridad y Alejandro sintió un escalofrío al ver la intensidad de su mirada, una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Estaba temblando de frío, y el niño se aferraba a ella con tanta fuerza que parecía que su vida dependía de ello. Él estaba perdido», explicó la chica con voz suave, casi un susurro que se perdía entre el estruendo de la tormenta. «Lo encontré solo en un callejón y traté de ayudarlo, pero está asustado y no deja de llorar. Intenté buscar a la policía, pero no sé a dónde llevarlo. Solo quiero que esté a salvo». Alejandro frunció el ceño. La joven vestía ropa raída y desgastada, el cabello mojado pegado a su rostro. Parecía tan indefensa como el niño que protegía. ¿Por qué alguien como ella estaría aquí, bajo la lluvia, ayudando a un niño perdido? «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por la gentileza de su tono. «Clara», respondió ella sin apartar la mirada. «No tengo a dónde ir, pero él…» miró al niño, su voz temblando. «Solo quería ayudarlo». Alejandro sintió una punzada de algo desconocido. La compasión y el miedo que veía en los ojos de Clara eran sinceros, tan genuinos como la desesperación que había visto en los ojos de Emilio cuando era incapaz de calmarlo. Sin saber por qué, se encontró diciéndole algo que nunca habría pensado. «Ven conmigo». La oferta salió de sus labios antes de que su mente pudiera censurarla. Al ver la sorpresa en el rostro de la joven, añadió rápidamente: «No tienes que hacer nada. Solo creo que podrías ayudarme con mi hijo. Él también está asustado, como este niño, y creo que tú podrías tranquilizarlo». Clara lo miró, evaluándolo, sopesando sus palabras. Alejandro sintió una extraña tensión en el aire, como si de su respuesta dependiera algo mucho más importante de lo que ambos entendían. Finalmente, Clara asintió lentamente, con una expresión de resignación y cansancio. «Está bien», susurró, «pero no me quedaré mucho tiempo, solo hasta que pueda encontrar a mi hermano». Alejandro apenas escuchó las últimas palabras. Se sintió aliviado, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Asintió a Julio, quien se apresuró a ayudar a Clara y al niño a subir al coche. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero dentro del vehículo el ambiente era tenso y silencioso. Clara se acurrucó en el asiento, abrazando al niño, que finalmente había dejado de llorar.
Durante el trayecto, Alejandro la observó a través del espejo retrovisor. No era más que una sombra desaliñada y empapada, pero había algo en ella que proyectaba una dignidad sorprendente. ¿Quién era realmente? ¿Qué la había llevado a estar en esa situación? Las preguntas bullían en su mente, pero se obligó a permanecer en silencio. Por alguna razón, no quería asustarla, no quería romper la frágil tregua que había surgido entre ellos. Al llegar a la mansión, el contraste fue abrumador. Las luces doradas iluminaban el majestuoso edificio, proyectando un aura de frialdad que se acentuaba con la presencia de Clara. Cuando bajaron del coche, el sonido de sus pisadas resonó en el mármol de la entrada como un recordatorio de lo fuera de lugar que estaba. Clara miró a su alrededor, claramente intimidada. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz temblorosa. «Esta es mi casa», respondió Alejandro en un tono neutro. «No tienes que preocuparte por nada. Estás a salvo aquí». La puerta se abrió y Marina apareció en el umbral, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en una sonrisa falsa. Alejandro sintió la tensión en el ambiente aumentar. «¿Quién es ella?», preguntó Marina con voz aguda mirando a Clara de arriba abajo. «Ella es Clara». Alejandro dudó un segundo antes de continuar. «Nos ayudó con un problema. Ahora es mi invitada». Marina alzó las cejas, claramente escéptica. Pero antes de que pudiera replicar, Alejandro se adelantó, conduciendo a Clara hacia el interior. «Marina, por favor, lleva a Emilio a su habitación. Clara y yo necesitamos hablar». Marina, sorprendida por el tono de Alejandro, no tuvo más remedio que obedecer. Clara lo miró, confundida y desconfiada. «¿Qué hago aquí?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. «Solo...». Alejandro respiró hondo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta clara. «Solo quiero saber si puedes ayudar a mi hijo a no tener tanto miedo». La joven lo miró con una intensidad que casi lo hizo retroceder. Luego, lentamente, asintió. «Si él quiere, lo intentaré». Alejandro sintió un inexplicable alivio al escucharla. Sin saberlo, había comenzado a abrir la puerta a algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y así, bajo la sombra de la tormenta, la vida de Alejandro, Emilio y Clara dio su primer gran giro hacia lo inesperado. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Clara se despertó. La primera luz de la mañana se filtraba tímidamente a través de las cortinas pesadas de la pequeña habitación que le habían asignado en la mansión de Alejandro. Era un espacio modesto, comparado con el resto de la casa: una cama individual, un armario pequeño y un escritorio antiguo con un espejo ovalado que reflejaba su imagen desaliñada. A pesar del lujo que la rodeaba, Clara sintió un extraño nudo en el estómago. Todo le parecía irreal, como si estuviera viviendo dentro de una burbuja que en cualquier momento podría estallar. La noche anterior había sido un torbellino. Después del incidente bajo la lluvia y su llegada a la mansión, apenas había dormido unas horas, su mente llena de preguntas. ¿Por qué Alejandro, un hombre rico y poderoso, le ofrecía quedarse en su casa? ¿Qué quería de ella realmente? Y más importante aún, ¿cómo podría adaptarse a un lugar tan alejado de su realidad? Sin embargo, cuando pensó en Emilio, sintió una determinación inesperada. Había algo en los ojos de ese niño que la había conmovido profundamente, algo que le recordaba a su hermano perdido. Y si estar allí significaba poder ayudarlo, aunque fuera solo un poco, entonces no se iría. Decidida a enfrentar el día, Clara se levantó y se puso la única ropa limpia que le quedaba: una camiseta sencilla y unos vaqueros gastados. Apenas había terminado de atarse el pelo en una coleta cuando escuchó un golpecito en la puerta. «Buenos días, señorita», dijo una voz femenina al otro lado. «Soy Sofía, la ama de llaves. El señor Alejandro me pidió que la acompañara al comedor». Clara abrió la puerta y se encontró con una mujer de mediana edad, de aspecto severo pero amable. Sofía la observó con una mezcla de curiosidad y simpatía, como si intentara comprender qué hacía una chica como ella en una casa tan grandiosa. «Gracias, Sofía», respondió Clara, intentando sonar segura de sí misma. Siguió a la ama de llaves a través de pasillos interminables, decorados con cuadros costosos y estatuas de mármol. A cada paso, sentía las miradas de los empleados sobre ella: el jardinero, la cocinera
incluso los chóferes que la observaban con una mezcla de desconfianza y sorpresa. Claramente, no estaban acostumbrados a ver a alguien como ella allí, y mucho menos a alguien que había llegado de la calle. Finalmente, entraron al comedor principal, donde Alejandro estaba sentado leyendo el periódico. Levantó la vista al oír sus pasos y la saludó con un breve asentimiento. «Buenos días, Clara». Su voz era formal, pero Clara notó una leve suavidad en sus palabras, algo que le decía que estaba intentando ser amable. «Buenos días», respondió ella bajando la mirada. Alejandro señaló la mesa frente a él, llena de comida, fruta fresca, panecillos calientes, jugo de naranja y un café cuyo aroma llenaba el aire. «Por favor, siéntate. Quiero hablar contigo antes de que veas a Emilio». Clara, nerviosa, se sentó lentamente. Nunca había visto tanta comida junta, pero su apetito estaba ausente. Alejandro observó cómo sus ojos recorrían la mesa y luego, como si fuera consciente de la incomodidad que ella sentía, apartó el periódico y se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en la mesa. «Sé que esto es extraño», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «No suelo traer a extraños a mi casa, y mucho menos bajo estas circunstancias, pero ayer vi algo en ti, algo que nunca había visto en ninguna otra persona que ha trabajado aquí». Hizo una pausa y Clara sintió que su mirada se volvía más intensa. «Lograste tranquilizar a Emilio con solo estar cerca. Ningún terapeuta, ni siquiera yo, hemos podido hacer eso. Quiero entender cómo lo hiciste». Clara tragó saliva, insegura de cómo responder. ¿Qué podía decirle? Que simplemente lo miró a los ojos y vio en él el mismo dolor que ella había sentido tantas veces en su vida. Que sabía lo que era sentirse solo y asustado. «No sé», murmuró finalmente, sintiendo la presión de sus propias palabras. «No sé cómo explicarlo. Solo, cuando lo miré, pensé que necesitaba a alguien que no lo tratara como si estuviera roto». Alejandro se quedó en silencio, procesando sus palabras. Luego asintió lentamente, como si de alguna manera esas pocas frases hubieran respondido a todas sus preguntas. «Por ahora quiero que te quedes», dijo finalmente. «Estarás con Emilio durante el día, acompañándolo y asegurándote de que esté tranquilo. Solo necesito que estés con él. Si lo logras, si veo que realmente lo ayudas, hablaremos de un acuerdo más formal». Clara sintió un nudo en el estómago. La propuesta era clara, demostrar que podía ser útil o irse. Pero había algo en los ojos de Alejandro que la hizo aceptar. «Lo intentaré», respondió, su voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía. Alejandro se levantó y asintió a Sofía, quien había permanecido en silencio a un lado de la puerta. «Llévala con Emilio», ordenó suavemente. La ama de llaves asintió y se volvió hacia Clara con una pequeña sonrisa. «Sígueme». Subieron al segundo piso, cruzando más pasillos adornados hasta llegar a una gran puerta blanca al final del corredor. Sofía se detuvo y antes de abrirla, miró a Clara con seriedad. «Emilio ha pasado por mucho, señorita Clara. No se abre fácilmente con nadie. Si el señor Alejandro confía en que usted puede ayudarlo, entonces hágalo. Pero le advierto, no intente hacer nada que pueda asustarlo. Es muy frágil». Clara asintió con un nudo en la garganta. La puerta se abrió con un suave chirrido y Sofía la dejó entrar. La habitación era espaciosa y llena de juguetes, pero había una atmósfera pesada, casi opresiva. Emilio estaba sentado en una esquina, rodeado de almohadas, mirando un libro en silencio. «Hola, Emilio», saludó Clara en voz baja, acercándose lentamente. El niño alzó la vista, sus ojos grandes y oscuros llenos de cautela. No respondió, pero tampoco se apartó cuando ella se arrodilló a su lado. Clara notó el temblor de sus pequeñas manos y sintió un dolor agudo en el corazón. «¿Te gustan los cuentos?», preguntó suavemente. Emilio dudó un momento antes de asentir levemente. «A mí también», dijo ella con una sonrisa. «¿Te gustaría que te contara uno?». El niño la miró con atención, como si tratara de descifrarla. Luego, para su sorpresa, murmuró: «Sí». Clara tomó un libro al azar y se acomodó a su lado, comenzando a leer en voz baja. A medida que las palabras fluían, sintió cómo el niño se relajaba poco a poco, apoyando su pequeña cabeza en su hombro.
Y por primera vez, desde que llegó a la mansión, Clara sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado un pequeño lugar al que podría llamar hogar, aunque solo fuera por un tiempo. El día pasó rápidamente, y al anochecer, cuando Alejandro entró para ver a su hijo, se quedó sin palabras al encontrar a Emilio dormido plácidamente en los brazos de Clara. Era la primera vez que lo veía descansar así en años. Conmovido y sorprendido, Alejandro se dio cuenta de que la presencia de Clara en su casa no era un error. No entendía cómo, pero esa joven, con su voz suave y su mirada sincera, había logrado lo imposible. «Clara», susurró, sin querer despertarlos. Ella abrió los ojos lentamente y lo miró, aún sosteniendo a Emilio con cuidado. «Sí, señor». Alejandro la observó largo rato, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, solo asintió. «Gracias». Y así, en esa noche tranquila, bajo la suave luz del atardecer, se sembraron las primeras semillas de lo que se convertiría en una historia de amor, redención y nuevas esperanzas para los tres. La tensión en la mansión era palpable desde el primer momento en que Clara comenzó a pasar más tiempo con Emilio. La rutina de la casa se vio sacudida por la presencia de la joven, y no pasó mucho tiempo antes de que los empleados empezaran a hablar a sus espaldas. La mayoría murmuraba con recelo, observando con ojos críticos cada uno de sus movimientos. Para ellos, Clara era una extraña, alguien que había llegado de la nada y que, de alguna manera, se había ganado la confianza del señor Alejandro en cuestión de días. ¿Qué clase de poder tenía esa chica humilde sobre un hombre tan influyente? Pero lo que realmente irritaba a todos era el efecto que Clara tenía sobre Emilio. El niño, que siempre había estado retraído, comenzaba a mostrar signos de mejoría que nadie había visto antes. Se reía, se interesaba en las pequeñas historias que Clara le contaba, y lo más increíble de todo, había dejado de tener los episodios de ansiedad que solían atormentarlo cada noche. Los empleados estaban desconcertados, y más de uno sospechaba que la joven niñera no era lo que aparentaba. Sin embargo, la más afectada era Marina. Se paseaba por la mansión con una calma fingida, su rostro siempre decorado con una sonrisa tensa, pero sus ojos estaban llenos de ira contenida. Alejandro parecía estar cada vez más distante de ella. Ya no la buscaba para compartir ideas ni la consultaba sobre los problemas de Emilio. La atención del empresario estaba completamente centrada en Clara y en los cambios en su hijo. Marina sentía cómo la influencia que había tenido durante tanto tiempo sobre Alejandro se escapaba de sus manos. Una tarde, mientras Alejandro estaba en su oficina y Clara acompañaba a Emilio en el jardín, Marina decidió que ya era hora de actuar. Se acercó a Alejandro, que revisaba documentos en su despacho, y fingió una sonrisa preocupada. «¿Podemos hablar?», preguntó en un tono dulce que solo usaba cuando quería manipularlo. Alejandro levantó la vista, sorprendido por su repentina visita. «Claro, Marina. ¿Qué ocurre?». Ella suspiró, como si estuviera lidiando con una verdad dolorosa. «Es sobre Clara». Al escuchar el nombre de la joven, Alejandro se tensó ligeramente, pero mantuvo la compostura. «¿Qué pasa con ella?». Marina hizo una pausa dramática, evaluando cada palabra antes de pronunciarla. «Sé que te importa mucho el bienestar de Emilio, pero creo que deberías tener cuidado. Clara apareció de la nada, y nadie sabe nada sobre su pasado. ¿Te has preguntado por qué está realmente aquí?». Marina se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Podría estar fingiendo para ganarse tu confianza. Tal vez solo quiere dinero, o algo peor». Alejandro la miró con incredulidad. «¿Estás insinuando que Clara tiene algún tipo de motivo oculto?». Su voz era firme, pero había una leve sombra de duda en sus ojos. «No estoy diciendo que sea una mala persona», se apresuró a decir Marina, levantando las manos en un gesto defensivo. «Pero piénsalo, Alejandro, ni siquiera sabes su apellido completo. ¿Y qué hay de su historia? ¿Quiénes son sus padres? ¿Por qué terminó en la calle?». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. «A veces, las personas esconden cosas, incluso si parecen inocentes. Solo quiero que estés seguro antes de poner la felicidad de Emilio en manos de alguien de quien no sabemos nada». Alejandro se quedó en silencio, considerando las palabras de Marina. Tenía razón en una cosa. Realmente no sabía mucho sobre Clara.
Todo lo que conocía era lo que ella había compartido a cuentagotas. Sabía que tenía un hermano al que había perdido en el sistema de adopción y que había crecido en hogares temporales. Pero más allá de eso, era una completa desconocida. Sin embargo, había algo en la sinceridad de Clara que le hacía difícil creer que tuviera malas intenciones. «Voy a investigar un poco más», dijo finalmente, levantándose de la silla. «No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero quiero estar seguro de que todo está en orden». Marina escondió su satisfacción detrás de una expresión de preocupación. «Gracias, Alejandro. Sé que solo quieres lo mejor para Emilio. Y yo también». Cuando Marina salió de la oficina, Alejandro se quedó solo, pensativo. Decidió que no podía confiar únicamente en sus instintos. Por primera vez desde la llegada de Clara, la duda comenzó a enraizarse en su mente. Con el ceño fruncido, tomó una decisión. Instalaría un monitor en la habitación de Emilio. No para espiarla, se dijo a sí mismo, sino para asegurarse de que no hubiera nada que pudiera poner en peligro a su hijo. Esa misma noche, Alejandro configuró discretamente el monitor de bebé en la habitación de Emilio. Lo colocó en un lugar donde no sería visible a simple vista, pero le daría una vista clara de todo lo que sucedía. Durante los siguientes días, Alejandro observó con atención, esperando descubrir algún indicio de que Marina pudiera tener razón. Lo que vio, sin embargo, no fue nada de lo que esperaba. Cada noche, Clara se sentaba junto a la cama de Emilio y le contaba historias. No eran cuentos de hadas ni relatos fantásticos, sino fragmentos de su propia vida. Cómo había crecido en diferentes hogares, cada uno con sus propios desafíos, y cómo, a pesar de todo, había mantenido viva la esperanza de encontrar a su hermano menor, Gabriel. Hablaba de noches en las que se había sentido sola y asustada, de personas que le habían ofrecido ayuda y luego la habían abandonado, y de su juramento de nunca abandonar a alguien que la necesitara. Alejandro observaba, fascinado, cómo Emilio escuchaba cada palabra con una intensidad que nunca antes había visto en su hijo. En ocasiones, Clara se detenía, su voz temblando por las emociones, pero Emilio la animaba a continuar, usando gestos y pequeñas sonrisas. Era como si ambos, a su manera, estuvieran sanando mutuamente. Una noche, cuando Clara terminó de hablar, Emilio levantó la mano y la colocó suavemente sobre la de ella. «¿Y si nunca encuentras a Gabriel?», preguntó en un susurro. Clara se quedó en silencio, sus ojos fijos en la pequeña mano de Emilio. «Entonces seguiré buscándolo», respondió finalmente, «porque cuando amas a alguien, no te rindes, incluso cuando parece imposible». Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él al escuchar esas palabras. Aquel monitor, que había instalado para descubrir mentiras, le había mostrado la verdad más pura que jamás había presenciado. La joven que había traído a su casa no solo era sincera, sino que era exactamente lo que su hijo necesitaba. Sin embargo, aunque Alejandro sentía que su corazón se inclinaba hacia Clara, la semilla de la desconfianza plantada por Marina seguía ahí. No podía sacudirse la sensación de que debía proteger a Emilio a toda costa. Así que, en lugar de apagar el monitor y confiar plenamente en ella, Alejandro se encontró mirando cada noche, observando en busca de cualquier señal que pudiera demostrarle que estaba equivocado en confiar tanto en una completa desconocida. Pero cuanto más la observaba, más veía la verdad. Clara no tenía motivos ocultos. Era solo una joven herida, tratando de encontrar su lugar en el mundo mientras ayudaba a un niño que, en muchos aspectos, reflejaba su propio dolor. El problema era que Alejandro no era el único que observaba. Marina también lo hacía, esperando el momento adecuado para dar su próximo golpe. El aire en la mansión se había vuelto denso, cargado de una tensión invisible que solo Clara podía sentir. Las sonrisas forzadas y las miradas furtivas que le lanzaban los empleados cada vez que pasaba eran suficientes para hacerle entender que algo no estaba bien. Pero no se atrevía a mencionar nada a Alejandro. Después de todo, ¿qué podría decirle? Apenas comenzaba a ganarse su confianza y no quería arriesgarse a perder lo poco que había logrado. Mientras tanto, Marina acechaba en las sombras, su rabia crecía con cada momento que Clara pasaba cerca de Emilio. La joven se estaba convirtiendo en algo más que una simple niñera. Estaba comenzando a ocupar un lugar que Marina consideraba suyo por derecho. Alejandro, que antes la escuchaba y consultaba cada decisión sobre su hijo, ahora apenas la miraba.
la había excluido por completo del círculo de confianza. Y eso, pensó Marina con amargura, era inaceptable. Tenía que encontrar la manera de sacarla de la mansión, de destruir esa imagen de inocencia que Clara proyectaba. Alejandro podía ser difícil de convencer, pero si le presentaba pruebas contundentes, no tendría otra opción que despedirla. Y así, en una tarde tranquila en la que la mansión parecía estar en paz, Marina decidió dar el primer paso de su plan. Todo comenzó con un pequeño susurro, un rumor sutil que se esparció por los pasillos de la casa como una corriente subterránea. Alguien ha estado robando en la mansión. No se sabía quién, ni qué cosas faltaban exactamente, pero la desconfianza comenzó a enraizarse entre los empleados. Algunos murmuraban que ciertas joyas y pequeñas pertenencias de Marina ya no estaban en su lugar. Otros aseguraban que las cerraduras de algunas habitaciones habían sido forzadas. Y cada vez que alguien mencionaba la palabra ladrona, las miradas se dirigían hacia la habitación de Clara. Marina, por supuesto, alimentó esos rumores con maestría. Se aseguraba de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, lamentándose en voz alta de que ciertos objetos de valor se hubieran extraviado y sugiriendo que tal vez no todo el mundo en la mansión era tan digno de confianza como parecía. La cocinera, el jardinero, incluso Sofía, la ama de llaves, comenzaron a mirarse con suspicacia hasta que poco a poco las miradas de sospecha se concentraron en una sola persona. Clara, ajena a todo, continuaba con su rutina diaria, pasando el día con Emilio y cuidándolo con la misma dedicación y ternura de siempre. No se dio cuenta del cambio en las actitudes de los empleados hasta que una tarde, mientras preparaba la merienda de Emilio en la cocina, notó que la cocinera la miraba fijamente con los brazos cruzados. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Clara con suavidad, incómoda por el repentino escrutinio. La cocinera la miró con frialdad, sin molestarse en disimular su desdén. «Solo asegúrate de no llevarte nada, ¿vale?», respondió secamente, y se marchó, dejando a Clara desconcertada. Ese fue solo el principio. En los días siguientes, Clara comenzó a sentir que el ambiente en la mansión se volvía cada vez más hostil. Los empleados la evitaban, y aquellos que antes la saludaban con cordialidad, ahora murmuraban a sus espaldas. Un par de veces incluso la sorprendió al ver que las conversaciones se interrumpían abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Clara intentó ignorar todo, concentrándose en Emilio y en las actividades que hacían juntos, pero la incomodidad crecía, junto con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La oportunidad que Marina había estado esperando llegó una tarde lluviosa, cuando Clara tuvo que salir a la farmacia para recoger la medicación de Emilio. La joven se fue con prisa, dejando la habitación de Emilio vacía por primera vez en días. En cuanto Clara salió de la mansión, Marina puso en marcha la siguiente fase de su plan. Con pasos calculados, subió al segundo piso y se dirigió a la pequeña habitación de Clara. Los empleados, que ya habían sido previamente advertidos por ella, miraron hacia otro lado, fingiendo ignorancia. Marina abrió la puerta de la habitación y comenzó a buscar con rapidez entre las escasas pertenencias de Clara. No había mucho: ropa humilde, un par de cuadernos gastados y un libro con las páginas amarillentas. Pero lo que buscaba no estaba allí. Con el ceño fruncido, Marina se acercó al armario. Lo abrió y con una sonrisa de satisfacción extrajo cuidadosamente uno de sus vestidos más costosos, un elegante traje de noche de seda adornado con pequeños diamantes en el escote. Era un vestido que Alejandro le había regalado meses atrás y que sabía que él recordaría perfectamente. Con delicadeza lo dobló y lo colocó en la parte inferior del armario, cubriéndolo con algunas prendas de Clara para que no se viera a simple vista. Luego, con una última mirada alrededor, se aseguró de que todo estuviera en su lugar. Cuando salió de la habitación, sus ojos brillaban con la anticipación de la victoria. Clara no tendría escapatoria esta vez. Esa noche, después de la cena, Marina decidió actuar. Esperó a que Alejandro estuviera en la sala, leyendo un libro, antes de irrumpir con una expresión de consternación en su rostro. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo con tono de urgencia. Alejandro la miró, sorprendido por la interrupción. «¿Qué sucede?». Marina se mordió el labio, fingiendo nerviosismo. «Creo que hay un problema con Clara». Las palabras cayeron como una losa en la habitación. Alejandro cerró el libro lentamente
sus ojos fijándose en Marina con desconfianza. «¿Qué quieres decir?» Marina respiró hondo, como si estuviera a punto de hacer una confesión dolorosa. Hoy, mientras organizaba algunas cosas, noté que faltaba uno de mis vestidos más caros. Lo busqué por toda la casa, pero no lo encontré. Hizo una pausa, dejando que sus palabras surtieran efecto. Y sé que esto suena terrible, pero decidí revisar la habitación de Clara. No quería pensar mal de ella, pero... Alejandro se levantó de golpe, sus ojos brillando con incredulidad. «¿Entraste en su habitación?», preguntó en voz baja, controlando su furia. «Sí, y...» «Alejandro, lo siento, pero encontré mi vestido escondido en su armario». Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos mientras fingía desesperación. «No quiero creerlo, pero... tienes que verlo por ti mismo». Alejandro se quedó quieto por un largo momento. Luego, con el rostro tenso, asintió. «Llévame allí». Subieron juntos al segundo piso, y Marina abrió la puerta de la pequeña habitación de Clara con manos temblorosas. Alejandro entró y se dirigió directamente al armario. Marina lo observaba en silencio, su corazón latiendo con fuerza de emoción contenida. Alejandro abrió el armario y, tal como ella había dicho, allí estaba el vestido. Su expresión se volvió sombría. El dolor y la decepción eran visibles en su rostro. «No puede ser», murmuró para sí mismo. «Lo siento tanto, Alejandro», susurró Marina colocando una mano en su hombro. «Sé que no querías creerlo, pero ella no es quien dice ser. Todo esto fue un truco para ganarse tu confianza». Pero antes de que Alejandro pudiera decir algo, recordó el monitor de bebé que había instalado en la habitación de Emilio, el cual también captaba parte del pasillo y la puerta de Clara. Sin decir una palabra, salió de la habitación y se dirigió a su despacho. Marina lo siguió, confundida. «¿Qué estás haciendo?», preguntó nerviosa. «Quiero estar absolutamente seguro antes de tomar cualquier decisión», respondió con frialdad. Encendió el monitor y comenzó a revisar las grabaciones de las últimas horas. Marina se quedó helada cuando la vio a ella misma entrar a la habitación de Clara y colocar el vestido en el armario. «No, esto...», balbuceó, retrocediendo mientras Alejandro la miraba con un fuego helado en los ojos. «Te di muchas oportunidades, Marina», dijo lentamente. «Pero esta vez has cruzado la línea». Marina abrió la boca para defenderse, pero las palabras murieron en su garganta. Alejandro se volvió hacia la puerta y, sin mirarla, le dijo: «Quiero que te vayas, ahora mismo, y no vuelvas nunca». Marina lo miró con incredulidad y, por primera vez en mucho tiempo, sin ningún plan. La derrota era completa. Salió de la mansión con las lágrimas ardientes en los ojos y una promesa de venganza quemándole el pecho. Esa noche, Alejandro borró la última sombra de duda que tenía sobre Clara. Pero sabía que la tormenta estaba lejos de haber terminado. Marina no se rendiría tan fácilmente. La mañana después de la partida de Marina, la mansión Gutiérrez se sentía inusualmente tranquila, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus muros. Sin embargo, esa calma no era reconfortante para Clara. Desde el primer momento en que se despertó, sintió una opresión en el pecho, una sensación de que algo malo había sucedido la noche anterior. Se dio cuenta de inmediato al ver las miradas de los empleados. Algunos la observaban con compasión, otros con desconfianza. Cuando se acercó a la cocina para preparar el desayuno de Emilio, la cocinera se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba lástima y pena. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, sintiendo el pánico crecer en su interior. La cocinera vaciló, pero antes de que pudiera responder, Sofía, la ama de llaves, entró en la habitación y le hizo un gesto para que la siguiera. Clara la obedeció en silencio, con el corazón en un puño. Subieron las escaleras hasta el despacho de Alejandro, y Sofía abrió la puerta con cuidado, indicándole que pasara. Alejandro estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines. Su espalda estaba rígida y sus manos se aferraban con fuerza al borde del marco. Cuando escuchó a Clara entrar, se volvió lentamente. Sus ojos la miraron con una mezcla de tristeza y culpa, lo que solo aumentó la ansiedad de Clara. «Alejandro, ¿qué ocurre?», preguntó en voz baja, sintiendo que las piernas le temblaban. Él suspiró y se acercó a ella con pasos pesados, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros.
Sin decir nada, sacó su teléfono y le mostró el video de seguridad que había grabado la noche anterior. Clara contuvo el aliento al ver a Marina entrar en su habitación y colocar el vestido en su armario. «No lo entiendo», susurró, sus ojos fijos en la pantalla. ¿Qué significa esto? Alejandro guardó el teléfono, sus labios apretados en una fina línea. «Marina intentó incriminarte para que yo te despidiera». La voz de Alejandro era tensa, como si cada palabra lo desgastara. «Quería hacerme creer que habías estado robando en la casa, pero lo descubrí antes de que pudiera hacer más daño». Clara retrocedió, asimilando la verdad. Todo el resentimiento, las miradas frías de los empleados, incluso las insinuaciones de la cocinera. Todo había sido parte de un plan para destruirla. Y lo peor era que Alejandro, aunque ahora se lo explicaba, había dudado de ella en algún momento. Eso fue lo que más la hirió. ¿Tú pensaste que yo podía hacer algo así?», preguntó, su voz apenas un susurro cargado de dolor. Alejandro cerró los ojos, como si sus palabras lo golpearan físicamente. «No quería hacerlo, pero Marina sembró dudas en mi mente». Abrió los ojos y la miró con desesperación. «Pero ahora sé que estaba equivocado. Lo siento, Clara. Nunca debí dejar que ella me manipulara de esa manera». Clara apretó los puños, su corazón latiendo con fuerza. Había soportado las insinuaciones y el desprecio de Marina, pero el hecho de que Alejandro, la única persona en la casa en quien confiaba, hubiera dudado de ella, la dejó devastada. Se dio la vuelta, queriendo marcharse de inmediato. «Clara, espera». La voz de Alejandro la detuvo en la puerta. «Por favor, no te vayas. Emilio te necesita. Yo te necesito». Ella se detuvo en seco, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Se giró lentamente, observando la expresión de Alejandro, sincera, llena de arrepentimiento y algo más que no podía descifrar. Pero la traición aún dolía. «Alejandro, no puedo quedarme donde no confían en mí». Su voz temblaba, pero se obligó a seguir hablando. «Solo quiero hacer algo bueno. No quiero causar problemas. Desde que llegué aquí, todo ha sido caos y... Marina tenía razón en algo. No pertenezco a este lugar». Alejandro se acercó a ella rápidamente, con una urgencia que casi la asustó. Tomó sus manos con firmeza, su mirada fija en la de ella. «Por favor, Clara, escúchame». Sus dedos temblaban ligeramente, y Clara sintió su desesperación. «Si te vas ahora, no solo será Emilio el que sufra. Yo también perderé la única oportunidad que he tenido en años de sentir que hay esperanza para él. Y para mí». Tragó con dificultad. «Necesito compensarte de alguna manera por todo lo que has pasado. Déjame ayudarte, con lo de tu hermano». Clara se quedó inmóvil. La mención de su hermano menor, Gabriel, la dejó sin aliento. Había pasado tanto tiempo buscando pistas, rogando por alguna señal de que seguía con vida. ¿Por qué Alejandro mencionaba a Gabriel ahora? ¿Qué quieres decir?», susurró, su voz llena de incredulidad. Alejandro soltó sus manos lentamente y volvió a su escritorio. Con manos temblorosas, sacó un sobre del cajón y se lo entregó. Clara lo abrió con dedos torpes, sus ojos escaneando rápidamente el contenido. Documentos, informes y una foto. Una foto de un adolescente de unos 15 años, con el cabello castaño despeinado y una mirada desafiante. Clara ahogó un sollozo al reconocer esos ojos. Eran los mismos que la miraban en sueños cada noche, los mismos que había visto en un niño pequeño hacía tantos años. «Lo encontré, Clara». La voz de Alejandro era suave, casi reverente. «Tu hermano, Gabriel, está vivo». Clara sintió que las rodillas se le doblaban y se apoyó en el escritorio para no caerse. Lágrimas de alivio y dolor cayeron por su rostro mientras apretaba la foto contra su pecho. ¿Era posible? Después de tantos años de incertidumbre, finalmente... «¿Dónde está?», preguntó con la voz entrecortada. «Con una familia adoptiva en un barrio pobre de la ciudad», respondió Alejandro, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero la situación no es buena. Según los informes, esa familia lo trata como si fuera una carga. Está...». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No es un lugar seguro para él». Clara sintió una oleada de ira y tristeza mezcladas. Gabriel, su pequeño hermano,
Había pasado años sufriendo mientras ella lo buscaba sin descanso. Todo lo que quería era protegerlo, sacarlo de allí y darle la vida que ambos merecían. «Quiero verlo», dijo finalmente, su voz firme. Alejandro asintió. «Iremos esta tarde». «Pero, Clara», dudó un momento antes de continuar. «No sé cómo reaccionará. Han pasado muchos años y él no sabe nada de ti. Puede que no sea fácil». Clara lo miró con los ojos llenos de determinación. «No me importa», respondió. «No dejaré que siga sufriendo. Iré y haré lo que sea necesario para traerlo de vuelta». Alejandro la miró largo rato, admirando la fuerza y el amor en su expresión. Por primera vez desde que la conoció, se sintió completamente seguro de algo. Esta joven, que había llegado a su vida de forma inesperada, era lo mejor que le había pasado a él y a Emilio. «De acuerdo», dijo suavemente. «Estaremos contigo en esto, Clara. Emilio y yo. No estás sola». Ella lo miró, sorprendida por sus palabras, y un leve atisbo de una sonrisa se formó en sus labios. «Gracias, Alejandro». Y así, con el corazón lleno de esperanza y temor, Clara se preparó para el reencuentro que había soñado durante años. No sabía qué la esperaba, ni cómo reaccionaría Gabriel, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que finalmente estaba a punto de recuperar una parte de su familia perdida. La tarde se cernía oscura y pesada cuando el coche de Alejandro se detuvo frente a una casa deteriorada en un barrio periférico de la ciudad. La vivienda era pequeña, con las paredes agrietadas y el jardín lleno de malas hierbas. Desde el interior se escuchaban gritos y ruidos que resonaban con ecos de hostilidad. Clara miró la casa con el corazón en un puño, aferrando la foto de Gabriel que Alejandro le había dado. No podía creer que su pequeño hermano hubiera estado aquí todo este tiempo, soportando quién sabe qué horrores. «¿Estás lista?», preguntó Alejandro suavemente desde el asiento del conductor, su mirada preocupada enfocada en ella. Clara respiró hondo, luchando contra la oleada de emociones que amenazaban con desbordarla. Miedo, esperanza, ira, todas se mezclaban en su pecho, haciéndola sentir como si fuera a romperse, pero no podía permitirse flaquear ahora. «Sí, estoy lista», respondió con voz temblorosa pero decidida. Alejandro asintió, dándole una mirada de apoyo antes de abrir la puerta del coche. Juntos, caminaron hacia la entrada desvencijada de la casa. Antes de que pudieran tocar, la puerta se abrió de golpe, y un hombre corpulento con el rostro marcado por la amargura apareció en el umbral. Tenía los ojos inyectados de rabia y un cigarrillo colgando de la comisura de los labios. «¿Qué quieren?», gruñó, mirando a Alejandro con desconfianza y luego a Clara, sus ojos recorriéndola de arriba abajo con descaro. Clara sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. Apretó la foto de Gabriel entre los dedos, recordando la promesa que se había hecho a sí misma. «Estoy aquí por mi hermano», dijo con fuerza. «Gabriel». El hombre la miró con incredulidad y luego soltó una carcajada amarga. «¿Tu hermano? Ese crío problemático no tiene a nadie. ¿Qué clase de broma es esta?». Antes de que Clara pudiera responder, Alejandro se adelantó, su presencia dominante imponiéndose. «No es una broma», dijo con tono gélido. «Ella es su hermana y está aquí para llevárselo. No te conviene ponerte en nuestro camino». El hombre dejó de reír y frunció el ceño, observando a Alejandro con nuevos ojos. Pero antes de que pudiera replicar, una figura delgada apareció detrás de él. Clara sintió que el mundo se detenía cuando sus ojos se encontraron con los de Gabriel. Era más alto, más delgado, y su rostro tenía una dureza que no recordaba. Pero esos ojos, los mismos ojos grandes y oscuros que la miraban con desconfianza desde las sombras, eran inconfundibles. Clara sintió una oleada de emociones casi dolorosa al reconocerlo, al ver la amargura y el dolor en su mirada. «Gabriel», susurró, dando un paso adelante. «Soy yo, Clara». El joven la miró fijamente, como si intentara recordar un sueño lejano. Luego, con una expresión de frialdad que le rompió el corazón, negó con la cabeza. «No te conozco», dijo bruscamente. «No tengo hermana». Clara sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho.
Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se obligó a mantenerse firme. Sí, sí la tienes, insistió, sacando la foto de su bolsillo y mostrándosela. Esta foto la he guardado todos estos años. Nunca dejé de buscarte, Gabriel. Nunca dejé de pensar en ti. El chico miró la foto con una expresión indescifrable, su mirada moviéndose entre la imagen y el rostro de Clara. Pero entonces su semblante se endureció. ¿Por qué te importa ahora?, escupió, la amargura en su voz evidente. Me dejaste. Todos me dejaron. ¿Por qué iba a creerte ahora? Antes de que Clara pudiera responder, la voz de una mujer resonó desde detrás de Gabriel. Oh, qué conmovedor, pero también muy predecible. El tono venenoso de esa voz heló la sangre de Clara. Alzó la vista y vio a Marina, apoyada con arrogancia en el marco de la puerta, su sonrisa fría y calculadora. Estaba impecablemente vestida, como si se hubiera preparado para una ocasión especial. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Alejandro, su tono lleno de incredulidad y rabia. Vine a ver cómo se desarrollaba este pequeño drama familiar, respondió Marina con un encogimiento de hombros casual. Después de todo, Gabriel y yo somos viejos conocidos. Clara miró a Marina con incredulidad, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Marina esbozó una sonrisa maliciosa. He estado en contacto con Gabriel durante semanas, dijo con deleite. Le conté todo sobre ti, Clara. Cómo te marchaste y lo dejaste solo para conseguir una vida mejor para ti misma. Sus ojos brillaban con crueldad. Le dije que su querida hermana lo había olvidado por completo. Clara se tambaleó, incapaz de creer lo que escuchaba. Miró a Gabriel, pero él apartó la vista, la rabia y la confusión grabadas en su rostro. No, eso no es cierto, balbuceó dirigiéndose a su hermano. Gabriel, por favor, yo nunca dejé de buscarte. Me sacaron de nuestra casa, me llevaron a otro hogar. Intenté encontrarte, siempre intenté. ¡Mentira!, gritó Gabriel, su rostro encendido de ira. Marina me mostró las pruebas. Me dijo todo lo que hiciste. ¿Por qué debería creerte ahora? Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Miró a Alejandro con desesperación, pero él también parecía sorprendido por la revelación de Marina. Gabriel, ella no te abandonó, intervino Alejandro con firmeza. Clara ha pasado años buscándote. Ella te ama. No puedes dejar que esta mujer te manipule. Marina soltó una carcajada. ¿Manipular? ¿Yo? Sacudió la cabeza con una expresión de falsa inocencia. Solo le dije la verdad. Además, Alejandro, si Clara es tan sincera, ¿por qué no le cuenta a Gabriel por qué realmente está aquí? Sus ojos se volvieron fríos y calculadores cuando miró a Clara. ¿Por qué no le cuentas sobre tu vida antes de venir a esta casa? ¿Por qué estabas sola y perdida en las calles? Clara sintió un nudo de pánico apretarse en su pecho. Marina sabía demasiado, no solo sobre Gabriel, sino también sobre su pasado, sobre todo lo que había intentado dejar atrás. Basta, Marina, advirtió Alejandro dando un paso adelante. No. Marina levantó la mano, deteniéndolo. Clara, dile a Gabriel la verdad, o lo haré yo. Clara miró a su hermano, su corazón desgarrado. Gabriel estaba allí, a su alcance, pero tan lejos emocionalmente que no sabía si alguna vez podría llegar a él. Tragó saliva y respiró hondo. Gabriel, por favor, escúchame. Yo he pasado por muchas cosas, pero nunca dejé de pensar en ti. Marina te ha mentido. Quiero que confíes en mí. Pero Gabriel se apartó bruscamente. Vete. No quiero verte nunca más, dijo con frialdad. Clara sintió que su corazón se rompía, pero no se movió. No podía dejarlo. No después de haber llegado tan lejos. No me iré, dijo con voz trémula. No te dejaré otra vez, Gabriel. Puedes odiarme, gritarme, lo que quieras, pero no me iré. Marina sonrió con satisfacción, pero Alejandro se interpuso entre ella y Clara. Ya basta, Marina. Se acabó. Su voz era baja, llena de una furia contenida. No vas a destruirla ni a Gabriel. Alejandro miró a Gabriel con suavidad. Estás herido, y entiendo por qué. Pero quiero que pienses por un momento.
¿Quién te dio la información? ¿Por qué Marina está tan interesada en mantenerte alejado de Clara? Gabriel vaciló, la confusión parpadeando en su mirada. Solo quiero que me dejen en paz, murmuró. Marina intentó intervenir de nuevo, pero Alejandro la detuvo. Si te preocupas tanto por Gabriel, entonces déjalo ir. Pero si no, entonces esto no es sobre él. Es sobre destruir a Clara. Los ojos de Alejandro se volvieron duros. Y no te dejaré hacerlo. Marina apretó los dientes, sus ojos ardiendo con odio. Esto no ha terminado, susurró. Te arrepentirás, Alejandro. Y tú también, Clara. Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Clara se quedó mirando la puerta cerrarse, su corazón latiendo desbocado. Gabriel se quedó quieto, respirando con dificultad, y luego, sin mirar a ninguno de los dos, se dio la vuelta y desapareció en la casa. Clara sintió las lágrimas correr por su rostro, pero Alejandro puso una mano en su hombro, firme y reconfortante. Esto no ha terminado, le susurró. Le daremos tiempo. Y Marina no volverá a interponerse. Clara asintió lentamente, secándose las lágrimas. Tenía que ser fuerte. Por Gabriel, por Emilio y por sí misma. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que la batalla por su hermano acababa de empezar. La mansión Gutiérrez parecía más silenciosa que nunca cuando Alejandro y Clara regresaron tras el devastador encuentro con Gabriel. El viaje de vuelta fue sombrío, cargado de un dolor que ambos se esforzaban por ocultar. Clara mantuvo la vista fija en el paisaje borroso que se deslizaba a través de la ventana sin decir una sola palabra. Alejandro, por su parte, no se atrevía a romper el tenso silencio. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la angustia de Clara. La joven estaba quebrada, como un cristal a punto de romperse, y lo único que él podía hacer era acompañarla en su dolor. «Vamos a encontrar una manera de arreglar esto», murmuró cuando finalmente llegaron a la mansión. Clara asintió lentamente pero no respondió. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, lo miraron un segundo antes de desviar la mirada. Alejandro sintió un dolor punzante en el pecho. Odiaba ver su sufrimiento, pero no sabía cómo ayudarla. Entonces, con un último gesto de apoyo, la dejó marchar hacia su habitación. Clara se encerró, y por primera vez desde que llegó a esa casa, se permitió llorar libremente. Se sentía derrotada, aplastada por la idea de que Gabriel, su hermano pequeño, el niño al que había jurado proteger, la rechazara con tanto odio en los ojos. Los días siguientes pasaron como un borrón. Clara se obligaba a cumplir con sus tareas diarias, cuidando de Emilio con la misma ternura de siempre, pero su energía estaba agotada. Alejandro notaba cómo su sonrisa parecía forzada, cómo sus ojos se oscurecían con tristeza cada vez que pensaba que nadie la miraba. A pesar de eso, Emilio se aferraba a ella con más fuerza, como si sintiera que Clara podía desvanecerse en cualquier momento. Alejandro, por su parte, comenzó a pasar más tiempo en casa, intentando hacer lo imposible para ayudar a Clara a recuperar a Gabriel. No obstante, la situación se volvió aún más tensa cuando, una semana después, Gabriel apareció inesperadamente en la mansión. Fue un día frío y gris, y Alejandro se encontraba en su despacho revisando unos documentos cuando el timbre resonó en la entrada. Sofía acudió a abrir, y la sorpresa en su rostro fue evidente cuando se encontró cara a cara con el joven. «¿Quién eres tú?», preguntó con tono cauteloso. Gabriel levantó la barbilla, la mirada desafiante. «Soy Gabriel», dijo en voz alta, sus ojos recorriendo el vestíbulo con expresión de asombro e incredulidad. «Estoy aquí para ver a Clara». La noticia se esparció rápidamente por la casa, llegando a los oídos de Alejandro. Bajó las escaleras de inmediato, sus pasos resonando en los pasillos vacíos, y se detuvo en seco al ver al chico. Gabriel estaba allí, con la misma ropa raída de la última vez, su postura rígida y sus manos apretadas en puños a los costados. Pero lo que más impactó a Alejandro fue la mezcla de rabia y vulnerabilidad en su mirada. Gabriel no había venido a reconciliarse. Había venido a buscar respuestas o a iniciar una confrontación. Clara llegó corriendo apenas un segundo después. Al ver a su hermano en el vestíbulo, su corazón se detuvo. Por un momento, los dos se quedaron mirándose en silencio. El tiempo pareció detenerse. «Gabriel», susurró Clara, su voz quebrada por la emoción. Él la observó con ojos fríos. «Necesito hablar contigo»,
dijo bruscamente. Solo tú y yo. Alejandro dio un paso adelante, su instinto protector activándose de inmediato. Gabriel, sé que estás enfadado, pero no es necesario que hables así. Clara solo ha querido ayudarte. Gabriel lo fulminó con la mirada. No me importa lo que tú creas, replicó con dureza. Esto es entre mi hermana y yo. Alejandro vaciló. Podía ver que Gabriel estaba al borde de perder el control y no quería empeorar la situación. Así que, con un suspiro, asintió y retrocedió. Estaré en mi despacho, dijo en voz baja, mirando a Clara con preocupación antes de marcharse. Clara respiró hondo y miró a Gabriel. Ven conmigo, murmuró, indicando con un gesto un pequeño salón apartado. Se dirigieron a la habitación en silencio. Gabriel caminaba detrás de ella, sus pasos resonando pesadamente en el suelo de mármol. Al llegar, Clara cerró la puerta con suavidad y se volvió para enfrentarlo. El chico la miraba con los brazos cruzados, los hombros tensos y la mandíbula apretada. La tensión en el aire era palpable. ¿Por qué viniste?, preguntó finalmente Clara, tratando de sonar calmada. Quiero saber la verdad, exigió Gabriel, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y dolor. Marina me dijo que tú decidiste dejarme, que te ofrecieron adoptarte, pero que no me quisiste a mí. Tragó con dificultad, sus ojos llenándose de lágrimas de furia. Dijo que preferiste quedarte sola a quedarte conmigo. Clara sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía Marina haberle hecho creer algo tan monstruoso? Eso es mentira, susurró con voz temblorosa. Gabriel, yo no tuve elección. Nos separaron a la fuerza. Intenté quedarme contigo, pero dijeron que no podían adoptarnos juntos porque tú eras mayor y más difícil de cuidar. Intenté quedarme contigo, pero no me dejaron. Las lágrimas caían por su rostro, pero no le importaba. Fui de un hogar a otro, siempre preguntando por ti, buscando pistas. Nunca te dejé. Nunca dejé de pensar en ti. Gabriel la miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿Y por qué nunca viniste a buscarme?, gritó, su voz quebrándose. Te esperé. Cada día durante años te esperé. Creí que vendrías, que me sacarías de allí, pero nunca lo hiciste. Clara avanzó un paso, sus manos temblando. Te busqué, Gabriel, lo juro. Pero ellos me trasladaban constantemente. Perdí el rastro. Cuando cumplí 18, me dieron la espalda y me quedé sola. No tenía recursos, no tenía nada. Pero nunca dejé de buscarte. Incluso después de acabar en las calles, incluso cuando no tenía dónde dormir. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudidos por los sollozos. Nunca dejé de buscarte. Gabriel la miró, su expresión endurecida, pero había algo en sus ojos que decía que estaba escuchando, que quería creerla. Dio un paso adelante, su postura rígida. Muéstrame pruebas, murmuró. Dime algo que solo tú podrías saber, algo que me haga creer que no eres una mentirosa. Clara levantó la mirada, desesperada, y buscó en su memoria algo, cualquier cosa. Entonces lo recordó. El columpio, susurró. Cuando éramos pequeños, en la casa de acogida, el columpio en el jardín, solía balancearte todos los días después de la escuela porque los otros niños no te dejaban usarlo. Y tú me dijiste que, cuando fuéramos mayores, construiríamos nuestro propio columpio, uno solo para nosotros, uno que nadie más podría usar. Gabriel se quedó paralizado. Sus labios se separaron ligeramente, su mirada se nubló. Yo, murmuró retrocediendo un paso, no puedo. Clara se acercó más, con el corazón en la mano. Nunca dejé de soñar con ese columpio, Gabriel. Nunca dejé de pensar en ti. Él la miró con los ojos llenos de lágrimas. Durante un largo momento, todo estuvo en suspenso. Y luego, con un sollozo desgarrador, Gabriel se lanzó hacia ella, abrazándola con fuerza, aferrándose como si su vida dependiera de ello. Clara lo rodeó con sus brazos, su cuerpo temblando de alivio y tristeza. Lo abrazó con fuerza, sintiendo su dolor y su miedo, y prometiéndose a sí misma que nunca más lo dejaría solo. «Te quiero, hermanito», susurró entre lágrimas. «Lo siento tanto».
Siento tanto haberte perdido. Gabriel no respondió. Solo lloró en silencio, aferrado a ella como un niño pequeño. Y en ese momento, Clara supo que, aunque el camino hacia la recuperación sería largo, finalmente había logrado derribar el muro entre ellos. Mientras tanto, fuera del salón, Alejandro observaba en silencio a través de una rendija de la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Ver a Gabriel y a Clara reunidos de nuevo, aunque fuera de esa manera dolorosa, le dio una nueva esperanza. Sabía que Marina no se rendiría fácilmente, pero por ahora había un rayo de luz en la oscuridad, y Alejandro haría todo lo posible para proteger a esa nueva familia, cueste lo que cueste. Los días que siguieron al reencuentro de Clara y Gabriel fueron como caminar sobre un terreno frágil. Aunque Gabriel había dado el primer paso hacia el perdón, la relación entre los hermanos seguía siendo tensa, llena de silencios incómodos y conversaciones a medias. Emilio, que observaba a su nuevo amigo con la inocencia de un niño, se mantenía cerca de él, intentando hacer que se sintiera bienvenido. Pero Gabriel aún estaba muy afectado. Su dolor y resentimiento contra Clara no desaparecían de la noche a la mañana. Y lo peor era la sombra de Marina, que seguía pesando sobre ellos como una amenaza constante. A pesar de la amargura en el corazón de Gabriel, Alejandro y Clara decidieron que lo mejor para él era mudarse a la mansión y dejar atrás la pesadilla de su antigua vida. Aunque se mostraba distante con Clara, Gabriel accedió a quedarse, principalmente por la insistencia de Emilio y por la promesa de Alejandro de ayudarlo a encontrar su lugar. Sin embargo, había algo en los ojos de Gabriel que inquietaba a Alejandro. Una mezcla de desconfianza y determinación que lo hacía parecer mayor de lo que realmente era. Alejandro había tomado una decisión. Debía descubrir hasta qué punto Marina había envenenado la mente de Gabriel y, más importante, qué planeaba ahora que su primer intento de separar a los hermanos había fracasado. Sabía que ella no se quedaría de brazos cruzados. Marina era ambiciosa, astuta y cruel. Pero, ¿qué tanto sabía realmente Gabriel? ¿Y cómo podía convencerlo de que Marina lo estaba manipulando? Una tarde, mientras Clara estaba con Emilio en el jardín, Alejandro encontró a Gabriel solo en la biblioteca, hojeando distraídamente un libro de aventuras. Se detuvo en la puerta y observó al chico en silencio por un momento. La postura encorvada, los ojos fijos en el libro sin realmente leer. Era evidente que Gabriel estaba lidiando con un conflicto interno. Alejandro decidió que era el momento de hablar. ¿Te gustan las historias de aventuras?, preguntó suavemente, entrando en la habitación. Gabriel levantó la vista sorprendido y cerró el libro con brusquedad. No, respondió secamente, sus ojos entrecerrados. Solo lo estaba mirando. Alejandro se acercó y tomó asiento en el sillón frente a él. La biblioteca era uno de los lugares más tranquilos de la mansión, con sus paredes forradas de libros antiguos y el suave crujido de las tablas de madera bajo los pies. Gabriel, hay algo que quiero decirte, comenzó con tono serio pero no agresivo. Sé que no confías en nosotros, y lo entiendo, pero creo que también sabes que Marina no está aquí para ayudarte. Gabriel frunció el ceño, sus labios torciéndose en una mueca de desagrado. No sé de qué hablas, dijo, pero su tono era demasiado defensivo. Alejandro lo miró a los ojos, intentando transmitir sinceridad. Ella te ha manipulado, Gabriel. Te ha hecho creer que Clara no se preocupaba por ti, que te abandonó. Pero nada de eso es verdad. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Marina tiene sus propios motivos para separarte de Clara. Está usando tu dolor para vengarse de ella y de mí. Gabriel apretó los dientes, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y confusión. Eso no es cierto, espetó, poniéndose de pie de golpe. Marina me contó todo sobre Clara. Me mostró las pruebas. Ella no está mintiendo. Tú eres el mentiroso. Alejandro se mantuvo calmado, sin moverse de su asiento. ¿Qué pruebas?, preguntó suavemente. ¿Cartas falsas? ¿Fotos manipuladas? Gabriel, Marina tiene medios para hacer que cualquier cosa parezca real. Pero dime algo. Si Clara realmente te abandonó, ¿por qué ha pasado todos estos años buscándote? ¿Por qué estaría aquí ahora, intentando recuperarte? Gabriel vaciló.
Sus manos temblaban y sus ojos se desviaron, incapaces de sostener la mirada de Alejandro. «No sé», murmuró, su voz cargada de incertidumbre. «Pero ella me dijo...» «Marina quiere destruir a Clara, no ayudarte», continuó Alejandro con firmeza. «Quiere hacerte daño porque sabe que es la única manera de lastimar a tu hermana. Y está usando tus sentimientos para lograrlo». Gabriel dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «No, eso no puede ser verdad. Marina, ella...» Se interrumpió, como si no pudiera encontrar las palabras. Alejandro se levantó lentamente, sin dejar de mirarlo. «Gabriel, ¿quieres pruebas? Entonces déjame mostrártelas. Déjame mostrarte quién es realmente Marina». El chico vaciló, sus ojos llenos de confusión y angustia, pero finalmente asintió con rigidez, sus manos apretadas en puños. «De acuerdo», dijo entre dientes. «Muéstrame». Alejandro llevó a Gabriel al despacho y, con manos firmes, sacó un portátil y conectó una memoria USB. El silencio se hizo más denso mientras cargaba un archivo de video. Gabriel lo miraba con el ceño fruncido, y Alejandro sentía su propio corazón latir con fuerza. Esta era su oportunidad de hacerle ver la verdad. «Esto es del día en que Marina intentó incriminar a Clara», explicó Alejandro, reproduciendo la grabación del monitor de seguridad de la habitación de Emilio. «Quiero que lo veas, y luego me digas si crees que Marina está siendo honesta contigo». El video mostró a Marina entrando en la habitación de Clara, con el costoso vestido en la mano y escondiéndolo en el armario con un cuidado casi meticuloso. Gabriel observaba la pantalla con los ojos muy abiertos, su respiración entrecortada. A medida que la escena se desarrollaba, su expresión cambió de confusión a horror y luego a una furia helada. «No», susurró retrocediendo un paso. «No puede ser». Alejandro pausó el video y se volvió hacia él con una expresión de tristeza. «Lo siento, Gabriel. Ella no quería ayudarte. Solo quería hacer que Clara pareciera culpable para destruirla y hacerme daño a mí». Gabriel miró el suelo, sus hombros temblando ligeramente. Se sentía traicionado, desorientado, como si todo lo que creía se hubiera derrumbado de golpe. Marina había sido la única persona que se había interesado en él durante meses, la única que le había dado algo parecido a la esperanza. ¿Y ahora resultaba que todo había sido una mentira? «¿Por qué haría esto?», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué querría lastimarnos así?». Alejandro suspiró y colocó una mano en su hombro. «Porque su verdadero objetivo soy yo», dijo en voz baja. «Pero sabía que la única manera de hacerme daño era a través de Clara y de ti. Quería hacerme pagar por algo que no puedo cambiar, y te usó para eso». Gabriel apartó la mirada, sus lágrimas cayendo libremente. Todo lo que Marina le había dicho, todas las cosas en las que había creído, era como si una venda hubiera caído de sus ojos, revelando la verdad dolorosa. Yo creí en ella», balbuceó apretando los puños. «Le conté cosas, le dije cosas horribles sobre Clara, y ella...». Alejandro negó con la cabeza suavemente. «No es tu culpa, Gabriel. Marina es muy buena manipulando a las personas, pero ahora lo sabes, y tienes la oportunidad de redimirte». Hizo una pausa buscando su mirada. «Ella sigue ahí fuera, y hará todo lo posible por hacer daño a Clara y a ti. Pero si estás dispuesto a confiar en nosotros, podemos detenerla. Podemos enfrentarnos a ella juntos». Gabriel lo miró con una mezcla de dolor y esperanza. «¿Juntos?», susurró con voz temblorosa. Alejandro asintió con firmeza. «Juntos, yo, tú, Clara y Emilio. Somos una familia ahora, Gabriel, y no dejaremos que Marina nos destruya». El chico vaciló un segundo más. Luego, lentamente, asintió. Alejandro sintió un alivio inmenso. Aún había mucho que sanar, pero este era el primer paso. Gabriel no estaba solo, y mientras ellos estuvieran juntos, tendrían una oportunidad de vencer a Marina. Porque lo que Marina no había previsto era que, en su intento por separarlos, había unido a la familia Gutiérrez como nunca antes. Y ahora, con la verdad de su lado, estaban listos para enfrentarse a lo que fuera que ella planeara. La tensión en la mansión Gutiérrez se sentía como una cuerda tirante a punto de romperse. Desde la revelación de la verdad sobre Marina, Gabriel había cambiado drásticamente.
Ya no era el joven enfurecido y resentido que había irrumpido en sus vidas semanas atrás. En su lugar, se mostraba más tranquilo, pero también más decidido, con una mirada aguda y centrada que delataba una resolución recién descubierta: proteger a su hermana y asegurarse de que Marina no se saliera con la suya. A pesar de la atmósfera enrarecida, Clara sentía un alivio palpable al ver que Gabriel comenzaba a abrirse, aunque fuera un poco. Emilio, siempre perceptivo, se pegaba a Gabriel cada vez que podía, arrastrándolo a jugar con él o a leerle historias en la biblioteca. En esos momentos, Clara observaba con una sonrisa tenue desde la distancia, agradecida por cada pequeño paso que Gabriel daba hacia la sanación. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una mañana, apenas unas semanas después de que Gabriel se mudara a la mansión, Alejandro recibió un correo inesperado de su abogado personal. Se trataba de una citación judicial. Marina había presentado una demanda en la que acusaba a Clara de haber ejercido una influencia indebida sobre Gabriel, de haberlo manipulado y secuestrado emocionalmente. Peor aún, también había presentado documentos falsificados que sugerían que Clara tenía un historial de problemas legales, incluyendo acusaciones de robo en sus antiguos hogares de acogida. Alejandro leyó el correo con creciente indignación, sintiendo la ira arder en su interior. La mujer no se detendría ante nada. Había perdido la batalla en la mansión, pero ahora intentaba destruir a Clara en un campo de juego aún más peligroso: el sistema judicial. Sabía que si la demanda procedía, las repercusiones para Clara podrían ser devastadoras. No solo podía perder a Gabriel, sino también enfrentar cargos que podrían arruinar su vida para siempre. «Maldita sea», murmuró, apretando los dientes mientras releía el documento. Clara y Gabriel no tenían idea de la tormenta que se avecinaba. Alejandro respiró hondo y decidió que era hora de ser proactivo. Había intentado evitar un enfrentamiento directo con la esperanza de que Marina se alejara por su cuenta. Pero eso ya no era una opción. Ella había llevado la guerra a su territorio y él no pensaba quedarse de brazos cruzados. Decidido, llamó a Clara y Gabriel a su despacho esa misma mañana. Los dos llegaron rápidamente, con preocupación escrita en sus rostros. Gabriel estaba especialmente tenso, como si sintiera que algo malo estaba a punto de suceder. «¿Qué pasa?», preguntó Clara en voz baja, viendo la expresión sombría de Alejandro. Alejandro hizo un gesto hacia los asientos frente a su escritorio. «Siéntense, por favor. Hay algo que debemos discutir». Ambos tomaron asiento, intercambiando miradas inquietas. Alejandro les mostró el correo que había recibido. Clara leyó en silencio, su rostro volviéndose más pálido a cada línea. Gabriel se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido, sus ojos moviéndose rápidamente a través de las palabras. Esto no puede ser verdad», susurró Clara, su voz temblorosa. «Yo nunca he tenido problemas legales. Nunca robé nada». «Lo sé», respondió Alejandro con firmeza, mirándola directamente a los ojos. «Esto es una trampa. Marina está utilizando sus conexiones y su dinero para fabricar pruebas. Está intentando desacreditarte para que no tengas ninguna oportunidad de recuperar a Gabriel». Gabriel apretó los puños, su cuerpo vibrando de rabia contenida. «Es una maldita mentirosa», gritó, poniéndose de pie de un salto. «No puede hacer esto. No después de todo lo que nos hizo». Alejandro asintió manteniendo la calma. «Tiene poder, Gabriel, y está dispuesta a usarlo para destruir a Clara, pero no la vamos a dejar ganar». Clara lo miró con los ojos llenos de desesperación. «¿Qué podemos hacer? Si ha manipulado el sistema, si ha inventado pruebas...» Se interrumpió, su voz quebrándose. «No tengo cómo defenderme. No tengo recursos. No tengo nada». Alejandro extendió la mano y la colocó sobre la de ella, con una mirada firme y decidida. «No estás sola, Clara. Yo tengo los recursos que ella tiene, y más. Vamos a pelear esta demanda y vamos a exponerla por lo que realmente es». Clara respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Sentía el peso de la situación aplastándola, pero la determinación en los ojos de Alejandro le dio fuerza. Le recordó que no estaba sola, que esta vez tenía una familia dispuesta a luchar por ella. Miró a Gabriel, que la observaba con el rostro enrojecido de ira. «No dejaré que te lastime de nuevo, Clara», dijo él con una intensidad que la sorprendió.
Si tengo que testificar contra ella, lo haré. Diré todo lo que me contó, todo lo que intentó hacer para separarnos. Gracias, Gabriel, susurró Clara, su voz cargada de emoción. Pero ella tiene influencia y tú sabes que manipula a las personas. Gabriel asintió, su rostro torcido en una mueca amarga. Entonces, necesitamos pruebas, algo que la destruya. Alejandro miró a Gabriel con una expresión calculadora. El chico tenía razón. La única manera de ganar era golpear a Marina donde más le doliera, exponiendo sus mentiras y su corrupción ante el mundo. Pero para eso, necesitaban pruebas. Pruebas reales, contundentes. Algo que Marina no pudiera desmentir. Creo que sé por dónde empezar, dijo finalmente Alejandro. Vamos a investigar todos sus movimientos. Tengo contactos que pueden acceder a información privilegiada, personas que le deben favores. Si Marina ha manipulado el sistema antes, habrá dejado huellas. Y vamos a seguir esas huellas hasta que la acorralemos. Clara lo miró, con esperanza titilando en sus ojos por primera vez en días. ¿De verdad crees que podemos hacerlo? Alejandro esbozó una sonrisa, una que no mostraba humor, sino pura determinación. No lo creo, Clara. Lo sé. Esa misma noche, Alejandro contactó con un equipo de investigadores privados que había utilizado en el pasado para casos delicados. Gente de confianza que sabía cómo moverse en las sombras y desenterrar verdades que la gente poderosa intentaba ocultar. Les explicó la situación y les dio una única directriz: encontrar todo lo que pudieran sobre Marina. Cada movimiento financiero, cada contacto, cada hilo de su red de mentiras. Mientras tanto, Gabriel, sintiendo la necesidad de hacer algo, comenzó a revisar los documentos que Marina le había mostrado durante sus encuentros. No eran muchos, pero había un par de cartas y correos electrónicos que ella había usado para manipularlo. Lo que le llamó la atención fue un nombre que aparecía repetidamente: un tal señor Villamizar. Marina había mencionado que este hombre era el eslabón perdido que conectaba a Clara con una red de delincuencia y que podía probar que Clara no era de fiar. Alejandro, ¿has oído hablar de alguien llamado Villamizar?, preguntó Gabriel una tarde, irrumpiendo en su despacho. Alejandro levantó la vista y frunció el ceño. ¿Villamizar?, repitió lentamente. ¿Tienes algo más? ¿Algún documento? Gabriel asintió y le pasó las cartas que había encontrado. Alejandro las leyó con detenimiento y luego entrecerró los ojos, como si intentara recordar algo. Villamizar es un apellido común, pero si Marina lo usó para manipularte, podría ser alguien más relevante. Deja que investigue. Y así, los días pasaron con un torbellino de actividad. Clara intentaba mantener la normalidad para Emilio, a pesar de que su corazón latía con inquietud constante. Alejandro pasaba horas en el despacho, hablando por teléfono con contactos y revisando documentos. Gabriel se había convertido en un detective improvisado, haciendo listas de todo lo que recordaba de sus conversaciones con Marina. Finalmente, una noche, llegó el avance que estaban esperando. Alejandro reunió a Clara y Gabriel en el despacho, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. «Lo tenemos», dijo con voz baja pero cargada de emoción. «Villamizar no es solo un nombre. Es un antiguo socio de Marina. Se encargó de encubrir algunos negocios turbios para ella. Y tenemos pruebas de que ella lo sobornó para falsificar las cartas y los documentos que te mostró Gabriel». Clara lo miró con incredulidad. «¿Y eso es suficiente?». Alejandro asintió, sonriendo con un aire triunfal. «Si lo presionamos, confesará. Marina no solo perderá la demanda, también perderá toda su credibilidad. Ella misma podría acabar en prisión». Gabriel apretó los puños, la ira y la esperanza brillando en sus ojos. «Entonces, ¿cuándo actuamos?». Alejandro se levantó, su expresión decidida. «Ahora mismo». Y así, con un plan en marcha y la verdad de su lado, la familia Gutiérrez se preparó para lanzar el ataque final contra Marina. Porque esta vez no solo estaban defendiendo a Clara, estaban luchando por la libertad y el futuro de todos. El tribunal estaba lleno hasta los topes. La sala, con sus altos techos y murales de mármol, irradiaba una fría solemnidad que hacía eco del conflicto que estaba a punto de desatarse.
Filas de periodistas y curiosos llenaban los bancos traseros, con cámaras y micrófonos apuntando hacia el epicentro de la tormenta. Clara y Marina, enfrentadas por última vez. Alejandro, Clara y Gabriel estaban sentados en el banco de la defensa, mientras Marina se encontraba en el lado opuesto, con una expresión imperturbable y altiva. Alejandro, con el rostro endurecido, miraba a Marina fijamente. Desde el día en que Clara había entrado en su vida, esta mujer había hecho todo lo posible por destruirla, por dividir a su familia, y ahora, finalmente, tenían la oportunidad de detenerla para siempre. Pero Marina, vestida con un elegante traje negro y el cabello recogido en un moño perfecto, no daba señales de preocupación. Al contrario, se inclinaba hacia adelante con aire seguro, como si estuviera convencida de que su plan estaba a punto de triunfar. «Esto es ridículo, Alejandro», dijo Marina en voz baja mientras esperaban a que el juez entrara. «¿Realmente crees que unas cuantas palabras bastarán para desacreditarme? Yo controlo este juego, y tú lo sabes». Alejandro se limitó a mirarla con una calma gélida. «No subestimes lo que la verdad puede hacer, Marina», replicó suavemente. «Hoy será tu fin». Marina soltó una risa suave, divertida. «La verdad es maleable, y ya he hecho mis movimientos. Cuando este juicio termine, Clara será declarada culpable. Y tú...» Sus ojos se estrecharon con una chispa maligna. «Te arrodillarás suplicando». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y el juez entró, golpeando el mazo con fuerza para pedir silencio. La audiencia se levantó, y Marina sonrió con satisfacción mientras el juez tomaba asiento en su podio. «Pueden sentarse», anunció el juez. «Hoy estamos aquí para revisar la demanda presentada por la señora Marina Villamizar contra Clara Collins, acusándola de manipulación, secuestro emocional y ejercicio de influencia indebida sobre Gabriel Collins. Señora Villamizar, usted tiene la palabra». Marina se levantó con la gracia de una actriz en el escenario y avanzó hacia el estrado con pasos firmes. «Gracias, señoría», dijo con voz suave pero firme. «Lamento mucho que todo esto haya tenido que llegar a los tribunales, pero me siento obligada a proteger a Gabriel, quien, como verá, ha sido víctima de una manipulación cruel por parte de su hermana, Clara». Se volvió hacia el juez con una expresión de falsa tristeza. «Clara ha utilizado su posición para ganarse la confianza de Gabriel, quien es un joven vulnerable, y lo ha alejado de las personas que realmente se preocupan por él». Hizo una pausa, fingiendo emoción. «Tengo pruebas de que Clara ha estado involucrada en actividades ilícitas en el pasado y que ha utilizado tácticas de manipulación para mantener a Gabriel bajo su control». Un murmullo recorrió la sala. Clara se tensó a su lado, con los ojos clavados en el suelo. Alejandro le dio un apretón suave en la mano, un gesto de apoyo silencioso. Sabían que Marina estaba en su última jugada, pero esta vez estaban preparados. «Señoría», continuó Marina, alzando un par de documentos falsificados, «estos son los registros de la señorita Collins. Verá que tiene antecedentes por robos menores y acusaciones de fraude mientras estuvo en hogares de acogida. Y aquí», sacó una carta y la mostró a la corte. «Esta es una carta de un supuesto amigo de Gabriel, quien afirma que Clara intentó separarlo de su familia y mantenerlo lejos del entorno seguro que yo quise darle». El juez examinó los documentos con el ceño fruncido. «Estos son documentos serios, señora Villamizar», dijo con tono severo. «Si estos cargos se confirman, la señorita Collins enfrentaría consecuencias legales importantes». Marina sonrió, una sonrisa victoriosa y arrogante. «Por supuesto, señoría. Estoy aquí para asegurarme de que la justicia se haga». Alejandro sintió la tensión de Clara a su lado, pero se mantuvo sereno. Ahora era el momento de actuar. «Señoría», interrumpió Alejandro poniéndose de pie, «me gustaría presentar un testigo inesperado. Alguien que puede arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de la señora Villamizar y sus motivos ocultos». El juez lo miró con interés. «¿Tiene un testigo, señor Gutiérrez?», preguntó levantando una ceja. Alejandro asintió y señaló hacia la puerta. La atención de todos se dirigió allí cuando un hombre alto, con traje oscuro y mirada sombría, entró en la sala. Al verlo, la sonrisa de Marina se congeló. Sus ojos se abrieron con incredulidad y una sombra de pánico cruzó su rostro. «Señoría», dijo Alejandro con una voz firme y resonante, «le presento al señor Villamizar, el verdadero Villamizar».
El murmullo se convirtió en un rugido de voces sorprendidas. Marina retrocedió un paso, su expresión transformándose en una máscara de miedo y furia. Esto es ridículo», balbuceó mirando al hombre como si fuera un fantasma. «¿Qué estás haciendo aquí?» El hombre, que hasta ese momento había permanecido impasible, se volvió hacia el juez. «Señoría», dijo con voz clara, «soy Benjamín Villamizar, y soy la persona que la señora Marina Villamizar usó para fabricar estos documentos. Ella me pagó para crear estas pruebas falsas con la única intención de destruir la reputación de la señorita Clara Collins y quitarle la custodia de su hermano Gabriel». El juez se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose. «¿Está diciendo que estos documentos son falsos?» Villamizar asintió, sacando un paquete de documentos de su maletín. «Sí, señoría. Aquí tengo los registros de las transferencias bancarias, los correos electrónicos y las instrucciones que la señora Marina me envió, detallando cada paso que debía seguir para manipular el sistema. Ella me amenazó para mantenerme callado, pero…» Miró a Marina con una mezcla de desprecio y miedo. «Ya no puedo seguir cubriéndola». Marina gritó algo ininteligible y se lanzó hacia adelante. «¡Mientes!», vociferó, su rostro contorsionado por la rabia. «Te pagaron para decir esto. Esto es un complot». Los guardias de seguridad se apresuraron a detenerla. El juez golpeó el mazo con fuerza. «¡Orden en la sala!», exclamó mirando a Marina con ojos fríos. «Señora Villamizar, está acusada de manipulación de pruebas y fraude. Esto cambia completamente el curso de este caso». Los murmullos aumentaron en intensidad mientras los periodistas anotaban frenéticamente y las cámaras se enfocaban en la escena dramática. Marina se debatía, sus ojos llenos de odio dirigidos a Clara y Alejandro. «¡No puedes hacerme esto, Alejandro! ¡No puedes!», gritaba con histeria. «Tú lo perdiste todo y yo…» Pero Alejandro no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Clara, quien miraba a Marina con una mezcla de alivio y tristeza. Marina, la mujer que había intentado destruirla, estaba siendo desenmascarada frente a todo el mundo. El juez se volvió hacia Clara, su expresión mucho más suave ahora. «Señorita Collins, considerando lo que hemos visto hoy, todas las acusaciones en su contra quedan desestimadas». Golpeó el mazo con fuerza. «El caso queda cerrado. Y en cuanto a la señora Villamizar», miró a Marina, quien ahora estaba controlada por los guardias. «Nos veremos pronto para un juicio de fraude y manipulación». Clara sintió que las lágrimas caían por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Alejandro la abrazó con fuerza, y Gabriel se unió al abrazo, apretando los dientes con determinación. Lo habían conseguido. Habían ganado. Cuando Marina fue sacada de la sala, aún gritando amenazas y maldiciones, Clara la miró por última vez. «Esto no ha terminado, Clara», gruñó Marina con los ojos llenos de odio. «Tú y él me pagaréis». Pero Clara, por primera vez, no sintió miedo. La verdad había triunfado, y con Gabriel y Alejandro a su lado, sabía que ninguna amenaza de Marina podría romper lo que habían construido. Mientras abandonaban el tribunal, Gabriel le susurró a Clara: «Nunca dejaré que te vuelva a lastimar, Clara. Nunca más». Ella le sonrió, sus ojos llenos de amor y gratitud. «Gracias, Gabriel. Ahora somos libres». Y con esas palabras, los hermanos Collins y Alejandro comenzaron un nuevo capítulo. Uno sin sombras, sin mentiras, y con la promesa de un futuro lleno de esperanza. Con la caída definitiva de Marina, la vida en la mansión Gutiérrez cambió de manera profunda e irreversible. El aire, que alguna vez había estado cargado de tensión y miedo, ahora se sentía liviano y lleno de promesas. Los gritos y las intrigas quedaron en el pasado, reemplazados por risas y esperanza. Pero las secuelas del enfrentamiento dejaron cicatrices que todos tuvieron que sanar con el tiempo. Después del juicio, Clara sintió como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Por primera vez en años, podía caminar sin temor, sin la sombra constante de la desconfianza persiguiéndola. Decidió usar esta nueva libertad para retomar su vida y construir un futuro sólido. Con el apoyo de Alejandro, se inscribió en un programa de formación para ser enfermera profesional. Era su manera de honrar la razón por la que todo comenzó: ayudar a Emilio. Clara nunca dejó de estar a su lado, pero poco a poco se fue convirtiendo en algo más que su cuidadora.
Sus estudios la transformaron en una profesional, y pronto empezó a trabajar en un hospital infantil de renombre. Allí, con su empatía y paciencia, ayudaba a niños que, como Emilio, necesitaban algo más que medicinas para sanar. Sin embargo, Clara también encontró tiempo para dedicarse a su verdadera familia. Se estableció en la mansión de Alejandro, pero esta vez no como niñera o empleada, sino como alguien que había encontrado su lugar. La confianza que la familia había depositado en ella y el amor que recibió le dieron la estabilidad que tanto había anhelado. Cada día que pasaba, sentía que estaba haciendo justicia a su pasado, creando una vida que Gabriel también pudiera admirar y respetar. Porque su hermano aún seguía luchando con las secuelas de su infancia, y ella quería ser un ejemplo de que, con esfuerzo y amor, se podía salir adelante. Los primeros meses después del juicio fueron difíciles para Gabriel. La sensación de traición lo seguía como una sombra, y aunque había aceptado a Clara en su vida, aún tenía muchas emociones por resolver. Pero la estabilidad que encontró en la mansión le dio el espacio para empezar a sanar. Bajo la supervisión de Alejandro, Gabriel comenzó a asistir a una de las mejores academias de la ciudad. Al principio, se resistió. No quería ser el chico nuevo, el pobre que había sido rescatado de las garras de una manipuladora. Pero a medida que pasaban las semanas, su curiosidad natural y su inteligencia se destacaron. Con el tiempo, descubrió que tenía un talento innato para la tecnología y la informática. Era brillante con los números, y Alejandro, reconociendo su potencial, lo alentó a seguir ese camino. Con el apoyo de Alejandro y Clara, Gabriel se inscribió en un curso avanzado de programación y muy pronto comenzó a desarrollar proyectos propios. Pero más allá de sus logros académicos, lo que más cambió en él fue su actitud hacia la vida. Gabriel ya no era el chico enfadado que había llegado a la mansión con el corazón lleno de odio. Se convirtió en un joven decidido, protector con Clara y Emilio, y agradecido con Alejandro. Aunque aún tenía días oscuros en los que las cicatrices del pasado dolían, Gabriel se obligaba a recordar lo lejos que había llegado. Sabía que con esfuerzo podía ser el hombre que siempre había querido ser, fuerte, independiente y un verdadero hermano para Clara. Para Emilio, la llegada de Gabriel fue un regalo inesperado que llenó de color su mundo. Al principio, Gabriel era solo un amigo mayor que entendía su dolor, pero con el tiempo se convirtió en un verdadero hermano mayor, alguien a quien mirar con admiración y respeto. Emilio, que siempre había sido retraído y temeroso, comenzó a florecer bajo la influencia de su nueva familia. Los tratamientos continuaron, pero con Clara y Gabriel a su lado, Emilio ya no tenía miedo. La terapia física, que solía parecer una tortura, se convirtió en una actividad más en la que se esforzaba por ser mejor, inspirado por la fortaleza de su nueva familia. Clara lo llevaba al hospital todos los días, y Gabriel lo ayudaba a mantener una mentalidad positiva, enseñándole a enfrentar el dolor con valentía. Con el tiempo, Emilio empezó a caminar con la ayuda de muletas, y a medida que su salud mejoraba, el niño frágil y tímido que solía ser comenzó a transformarse. Se convirtió en un chico curioso y alegre, con una sonrisa contagiosa que iluminaba la casa. En los meses posteriores, la sonrisa de Emilio fue el recordatorio constante de que, a pesar de todo el dolor que habían soportado, había valido la pena. Para Alejandro, la batalla contra Marina no solo fue un enfrentamiento legal, fue una prueba de carácter. Al comienzo, Clara era solo una desconocida a la que intentaba ayudar por el bienestar de su hijo. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su propia vida había cambiado gracias a ella. La caída de Marina fue liberadora, pero también lo dejó con un vacío. Marina había sido una parte oscura de su vida durante tanto tiempo que, al desaparecer, Alejandro se encontró enfrentando sus propios demonios. La culpa por no haber visto el peligro antes y la soledad que él mismo se había impuesto. Sin embargo, no estaba solo. Clara, Gabriel y Emilio llenaron ese vacío con su cariño y gratitud. Y un día, mientras veía a Clara estudiar en la mesa del comedor y a Gabriel enseñándole a Emilio a usar la computadora, comprendió que su familia había crecido. Ya no era solo él y Emilio, ahora eran 4. Alejandro decidió, con toda la intención del mundo, ser más que un benefactor para Clara y Gabriel. Los apoyó en cada paso que dieron y poco a poco se dio cuenta de que su relación con Clara se volvía más profunda. La admiración y el respeto que sentía por ella
se transformaron en algo más, y no pasó mucho tiempo antes de que ambos reconocieran lo que sentían el uno por el otro. Finalmente, después de casi un año de paz, Alejandro decidió dar un paso adelante. Una noche, con los jardines de la mansión iluminados por luces suaves y Gabriel y Emilio jugando al fondo, se acercó a Clara y con una sonrisa tímida que rara vez se veía en él, le preguntó: «Clara, ¿quieres quedarte aquí para siempre?». La respuesta de Clara fue un abrazo, con lágrimas de alegría en sus ojos. «Sí, Alejandro, siempre». Con el tiempo la mansión Gutiérrez dejó de ser solo una casa para convertirse en un verdadero hogar. La familia que había nacido del dolor y la lucha ahora prosperaba. Marina, tras ser condenada por fraude, desapareció de sus vidas, y con ella se fueron las sombras del pasado. Clara y Alejandro se casaron en una ceremonia pequeña y privada, rodeados de amigos cercanos y familiares. Gabriel fue el padrino de la boda y Emilio, con muletas pero con una sonrisa de oreja a oreja, llevó los anillos. La alegría en sus rostros fue la prueba de que, a pesar de todo lo que habían soportado, el amor y la familia podían prevalecer. La vida no fue perfecta. Ninguna lo es. Pero en cada desafío se encontraron unidos, más fuertes que nunca. Y así, Alejandro, Clara, Gabriel y Emilio finalmente tuvieron lo que tanto habían soñado. Un lugar donde pertenecían, un lugar donde el pasado ya no los definía. Un verdadero hogar. Gracias por ver el vídeo. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo próximo. Déjenos un comentario contando qué les pareció. Adoramos leerlos. Nos vemos en el siguiente. Sigan creciendo y educándose.